Bienvenidos a Beneneach Academy. Yo soy el Rabino Tubia. Hablamos varias veces sobre la Torá, la Biblia, la Torá. ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? La realidad es que lo que es comúnmente llamado la Biblia es una mala traducción, y mala me refiero no porque se equivocaron acá y allá, sino que mala es porque es malintencionada traducción del texto original de la Torá. ¿Qué quiere decir una mala traducción? Cuando uno traduce cualquier texto de cualquier idioma a cualquier otro idioma, forzosamente uno interpreta. Porque no son todos los idiomas iguales. Y en particular, Lashon Kodesh, la lengua santa, que es la lengua con la cual Dios crea el universo entero, como ya explicamos, es una lengua muy particular. Y a veces se pueden traducir una misma palabra de diferentes maneras de acuerdo al contexto. Pero más allá de esto, que esto digamos sería una buena traducción o mala, ¿sabes el contexto o no sabes el contexto? Las traducciones que son llamadas Biblia, por ejemplo, la Reina Valera de cualquier año, etcétera, y todas esas cosas que hay por ahí dando vueltas fácilmente encontrables en internet, son traducciones inclinadas, con una inclinación muy particular, que la gente crea en el cristianismo. Que la Biblia está hablando, que la Torá está hablando del cristianismo. Y esto es una mentira absoluta. Dos ejemplos simples. En los Salmos, son fáciles de ver ahí. El Salmo 110 comienza con el rey David hablando a Dios y diciéndole que mi Señor está sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo traducimos esta palabra Señor? Dios es Dios, pero ¿cómo traducimos la palabra Señor? La Biblia, Reina Valera y como ya mencionamos cualquier otra de estas, dice Señor con mayúscula. Señor con mayúscula se refiere a algo elevado, a algo diferente. No se refiere a una persona de carne y hueso. Dios, de vuelta, es Dios. Pero entonces está Dios y está el Señor con mayúscula sentado al lado de Dios. Uy, ¿quién es este Señor? Entonces dicen los cristianos todo lo que ellos dicen. Pero en realidad, todos los comentaristas de la Torá, no de la Biblia, dicen que a esto no se refiere a Señor con mayúscula, sino que se refiere a alguien que el rey David consideraba como un Señor por sobre él. Por ejemplo, el rey Shaul. El rey anterior a David, cuando David todavía no era el rey Shaul. De hecho, David estaba casado con una hija del rey Shaul, y David fue muy perseguido por el rey Shaul, etc. Como hay montones de historias en la Torá misma. Entonces el rey David está diciendo a Dios, mi Señor, que de hecho David lo llama montones de veces a Shaul, como el ungido de Dios, el elegido por Dios, el Señor, etc. Era el rey del pueblo de Israel. Mi Señor está a la diestra de Dios. Mi Señor significa el rey Shaul. Y no va con mayúscula, va con minúscula. Otro ejemplo clásico, el Salmo 22. El Salmo 22 dice en un momento, Ka'ari Yad Veraglai, así dice el lenguaje original, como un león, mis manos y mis pies. La palabra Ari significa león en hebreo. Ok. Ka'ari es como un león. Pero hay una traducción mala, y está en todas las Biblias dando vueltas por internet, que dice, horadaron, traspasaron, agujerearon, la palabra que quieran, más moderna o menos moderna, mis manos y mis pies. Oh, entonces está diciendo que hay alguien que lo colgaron y le horadaron, la perforaron las manos y los pies. Esta es la historia de... etcétera. Esto que los cristianos hablan y idolatran, etcétera, etcétera. Pero en realidad el texto no dice eso. La palabra Ka'ari significa como un león. Me persiguen como un león está persiguiendo. Yo tengo que correr con mis manos y mis pies para salvarme de este león porque mis enemigos me están persiguiendo. ¿Pero qué hicieron? La palabra Ka'ari la cambiaron por la palabra Ka'aru. ¿Y qué quiere decir Ka'aru? Ka'aru es perforaron, justamente. Pero he aquí, tan burros eran y tan pocos sabían que la palabra Ka'ari se escribe con la letra Jav y con la letra Aleph en hebreo. Ka'aru, perforaron, se escribe con la letra Kuf y con la letra Ain. Son diferentes letras, pero suena parecido. Cuando uno lee el texto, no nos basemos en la Biblia. No, señor, vamos a basarnos en la Torá. Porque la Torá es el texto original que Dios dio a Moshe en el monte Sinai, como ya explicamos, frente a más de 3 millones de personas. Esta tradición se transmitió generación tras generación. Si vamos a estudiar, pues estudiemos del original o de una traducción que es buena. ¿Qué quiere decir buena? Que no busca darle un significado y una orientación determinada al texto, sino que busca saber qué es lo que el texto realmente dice.